ver, me levanto. Ah, ya, la miro. Ah, claro. ¿Levanto la manito? No, ya. Será Vale, vale. Bueno. listo. Oye, yo me voy a quedar de Profe, conducción, buenas tardes, profe, el internet lo ¿verdad? tengo pésimo, pésimo. Listo, Nilson, no se preocupe, ya le marqué a la asistencia. ¿Listo? Muchísimas gracias, mi profe. Muy Gracias. amable. Listo. Bueno. Muy buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Cómo me les ha ido? Buenas tardes, profe. Bienvenidos, Pues ahí regular. bienvenidas. ¿Me encienden cámaras, por favor? Eso, Hola, muchísimas profe. gracias. Hola, Yesenia, Hola, profe. Casilda, Yesenia Angulo, Yesenia Escobar, Darly, Kelly, John Hader, Yarley Benítez. Muchísimas gracias por encender su cámara. ¿Cómo me les ha ido? Fulvia, Ana Isabel, Yesenia Escobar. Muchísimas gracias. Ahora sí, que ya los miré, ya las miré. Comencemos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo nos está yendo? Verán, queridos estudiantes. Quiero iniciar compartiendo un video referente al trabajo en equipo, a lo que debemos trabajar nosotros, a lo que debemos superar como equipo y a lo que debemos llegar como equipo colaborativo, ¿vale? Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa: hacía demasiado ruido y además se pasaba el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se excedía midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En eso, entró el carpintero. Se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un precioso mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Esto es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas, y observaron que el metro era preciso y exacto. Se sintieron entonces un equipo capaz de producir muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus fortalezas y de trabajar juntos. Ocurre lo mismo con los seres humanos. Observen y lo comprobarán. Cuando en un grupo se buscan a menudo defectos en los demás, la situación se vuelve tensa y negativa. En cambio, al tratar con sinceridad de percibir los puntos fuertes de los demás, es cuando florecen los mejores logros humanos. Es fácil encontrar defectos. Cualquiera puede hacerlo. Pero encontrar cualidades, eso es para espíritus superiores, que son capaces de inspirar todos los éxitos humanos. Listo. ¿Qué me les pareció? ¿Qué podemos apreciar de lo que acabamos de mirar? Profe, ¿Cómo está, Damaris?
Bien, gracias a Dios. Profe, yo considero que el video lo que nos quiere dar a entender es que debemos aprovechar nuestras cualidades o capacidades en lo que nosotros somos más fuertes para explotar ese potencial que tenemos. Muy bien, Damaris. Muchísimas gracias por esa apreciación. Ahorita, Yesenia, que usted acaba de dar, porque dice, nosotros podemos demostrar que somos más fuertes y que podemos dar más de lo que estamos dando, ¿cierto, Yesenia Angulo? Sí, señorita, así mismo es, que todos podemos tener defectos, sí, porque somos seres humanos, ¿sí? Y no somos perfectos, pero cuando estamos trabajando en un grupo, cuando hacemos parte de un grupo, no vamos a buscarle los defectos a las otras personas, sino que vamos a convivir, a aportar las ideas que tiene la otra persona, ayudar y buscar alguna solución para así sacar nuestro proyecto o nuestras ideas adelante. Sí, para eso se trabaja en grupo. Muchas gracias. Muy bien, Yesenia Angulo, muchísimas gracias. Qué lindo ese aporte. Y dice, sí, sacar nuestras diferencias y más que defectos, mirar fortalezas, ¿cierto? Y más que situaciones, aprender a respetar y aprender de esas diferencias que tenemos como grupo, ¿cierto? Yarley Benítez. Sí, señorita, así es. Muchísimas gracias, sí, señor. Yarley Benítez. Ya me bajo la mano. Ahora sí, con este video que espero que nos ayude a nosotros en todo este proceso de poder, de fortalecer, de poder encontrar esas diferencias como unas estrategias de aprendizaje, de aprender a aprender y aprender a enseñar de que a pesar de que tenemos diferencias, nosotros podemos trabajar. Encontramos una función que tenemos como integrante de cada grupo y esa función la convertimos en una fortaleza. Listo. Con el permiso del estudiante Nolfa, creo que deben dirigirse directamente con la coordinadora del nodo. Listo, ya conocemos la situación de mi parte, pero sí les sugeriría que hablen con la profesora María Mercedes. Muchísimas gracias. Ahora sí, les doy la bienvenida a este curso, a este tercer encuentro que tenemos nosotros del curso Literatura y Oralidad en la Infancia. Tenemos una actividad número 4 que se la realizará como grupo colaborativo y se llama Diseño de Propuesta Pedagógica y tenemos como fecha de entrega el 14 de mayo del 2023. Ahora, ustedes sí miran este dibujito que está acá, ¿cierto? ¿Sí lo miran? Esta imagen que está aquí. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué miran ustedes? ¿Qué logran observar ahí? ¿Qué logran ustedes observar? Se observa como un conejo, una princesa. Muy Y unas bien, casitas como de hongos, no sé, algo así. muy bien. Entonces miramos, dice, bueno, hay unas imágenes, estas imágenes pertenecen como una relación, a una narración que se hace de un cuento en específico y miramos acá como un diseño que dicen, bueno, tiene como una casita. ¿Qué más tiene este diseño? Tiene unas casitas. ¿Qué más tiene? ¿Qué más ustedes Un miran? conejo. Aparte de los dibujitos, la estructura de la imagen, cómo está elaborada. Pareciera que fueran... Parece un libro, profe. Parece un libro, parece que tuviera puerticas, ¿cierto? Y nuestro trabajo de la Sí, actividad... señora. Muy bien. Este trabajo de la actividad número 4 lo vamos a enfocar a lo que estamos mirando acá, ¿sí? Pero como profe,
Vamos primero, antes que todo, vamos a dar como un preámbulo sobre la literatura infantil desde los territorios, ¿sí? Porque nosotros ya hemos mirado literatura infantil, hemos sido unos muy buenos mediadores en la literatura, como mediadores en literatura infantil, pero también debemos como focalizarnos en esa literatura infantil desde nuestros propios territorios. ¿Quién me colabora con la lectura? Profesor, como borroso. ¿Está borroso? Tal vez sea la conectividad. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. Ahí, Yo le ¿listo? colaboro, profe. Listo, La muchísimas literatura gracias. infantil, la literatura infantil desde los territorios. Recordemos la importancia de la oralidad que se conjuga en la literatura. Para las comunidades se mira afro e indígenas, borroso. Se mira Para la- borroso. La Continúo, conectividad. profe. Sí, por favor. Recordemos la importancia de la oralidad que se conjuga en la literatura. Para las comunidades afro e indígenas, la oralidad permite pervivir su historia, tradiciones y costumbres. De esta manera, la literatura para la infancia genera un acercamiento a esa historia para que exista una apropiación de esa riqueza cultural para los más pequeños. Muchísimas gracias, mija, por el acompañamiento en la lectura. Entonces, ¿qué nos dice acá? Que la importancia de la oralidad es muy importante conjugar ¿qué? La oralidad con la literatura. Por eso nuestro curso se llama literatura y oralidad, porque estas dos citas van muy de la mano, ¿cierto? ¿Qué nos menciona? Para las comunidades afro e indígenas, la oralidad ¿qué permite? Permite como tener viva esa historia, esa cultura, esas tradiciones. Muy bien, entonces a través de la oralidad, a través de esa literatura, de esa oralidad, vamos a ¿qué? A mantener, a fortalecer y a pervivir nuestra propia historia. Y en esa propia historia que encontramos tradiciones, historia, tradiciones y costumbres, ¿cierto? De esta manera la literatura para la infancia, ¿qué genera? ¿Qué genera esa literatura? Una- Información, conocimientos. Muy bien, genera un acercamiento con esa historia, ¿cierto? ¿Qué más genera? Ese acercamiento con la historia, existe una apropiación de que nosotros no dejemos perder toda esa historia que tenemos atrás, de los que nos han venido enseñando, que no la debemos dejar perder, esa historia que tiene que ir con nosotros por ser nuestro territorio, por ser nuestra propia historia, no dejarla atrás, sino pervivirla. Y cuando nosotros pervivimos una historia, una tradición, una costumbre, una cultura, estamos teniendo una riqueza cultural. Y esa riqueza cultural la vamos aprendiendo desde el más pequeño hasta el más grande. Y cómo nosotros queremos fortalecer, cómo nosotros queremos que esa historia se recupere, ¿a través de qué? ¿Cómo nosotros la podríamos recuperar? A través de la lectura. Muy bien, a través de la lectura, a través de esa oralidad, a través de esa literatura infantil, ¿cierto? ¿Qué nos dice Vicenta María Ciosipino? ¿Quién me colabora? Bueno, Vicenta María Ciosipino es una escritora de origen guayú, nació entre La Guajira. Ella pues pertenece, les voy a leer de manera muy general a qué pertenece ella. Pertenece a un clan maternal que es muy propio de la cultura de ellos. Posteriormente de salir de allá estudió en Bogotá y nos trae muchas historias, muchos trabajos, y dentro de esos trabajos se destacan unas historias muy propias de ella, ¿sí? Muy propias de su territorio.
Aquí. Aquí miren, solo con las imágenes. Las imágenes nos dice la señora iguana, ¿cierto? Y esa señora iguana, vamos a mirar solo las imágenes. ¿Cómo que hace Profe, referencia? no se ve nada, solamente siguen la lectura. Solo la lectura. A ver, ya les vuelvo a compartir. Ahí. Ahí ya, ¿cierto? Sí, ahí Sí, ahí. Vale, muchas gracias. Entonces, como les mencionaba a ustedes, ¿no? Lo miramos acá un dibujito, ese dibujito que tiene una iguana. Tenemos otra historia por acá. Miren cuánta flora, cuánta fauna encontramos por aquí. ¿Qué miramos por acá? Un contexto, ¿cierto? ¿Qué más miramos por acá? Animalitos. Todo lo que nosotros podríamos encontrar desde nuestro propio contexto, ¿sí? Entonces nos damos cuenta cómo en nuestra cultura, en esa cultura que tienen, esa cultura que es tan importante y que ha aportado tanto a esta sociedad, como esa cultura afro, ¿qué pueden ustedes destacar? ¿Qué pueden decir yo? ¿Cómo muestro parte de mi historia, de mi territorio? ¿Qué tenemos? Estamos abordando unos trabajos y hablamos de plantas medicinales, hablamos de una oralidad, hablamos de unas danzas muy propias, muy típicas. Juegos, Hablamos bailes, de unos juegos, de unos bailes, de cuentos. Entonces nos damos cuenta nosotros y decimos, ¿puedo yo mostrar esta historia o no la podemos mostrar? ¿Pueden dar a conocer ustedes su cultura o no la pueden dar a conocer? ¿Sí? Entonces, sí podemos. sí pueden. ¿Y cómo podemos? ¿A través de qué? De esa creación de texto, Oralidad. de esa De texto. oralidad, de esa literatura. ¿Sí? Entonces nosotros podemos mostrar y cómo nosotros inculcamos, cómo nosotros pervivimos esa historia, cómo nosotros revivimos todas esas tradiciones y cómo nosotros continuamos con una riqueza cultural desde los más pequeños. Pero ¿cómo lo vamos a hacer nosotros? ¿Cómo lo vamos a trabajar? Entonces, esta guía número 4 nos trae a nosotros, nos hace una invitación a que creemos estrategias, a que seamos creadores de textos, a que produzcamos documentos, a que demos a conocer todo nuestro territorio y nos trae una estrategia, ¿sí? Esa estrategia se llama estrategia de Kamishibai, ¿sí? ¿En qué consiste esa estrategia del Kamishibai? ¿Quién me colabora con la lectura? Se puede considerar como una estrategia original de contar cuentos que tiene su origen en el siglo XII. Es un término japonés que significa teatro de papel y se trata de un modo silencioso de contar historias para un auditorio. Se ve borroso, profe. Ahí se mira borroso. Ahorita le vuelvo a comprar. Listo. ¿Sí? Yo sigo mirando igual. Ah, bueno, entonces yo les voy a leer mientras. Dice, entonces, ¿qué nos dice la estrategia del Kamishibai? Dice que se considera como una estrategia original de contar cuentos. Y esta estrategia se la creó en el siglo XII, ¿sí? Es un término en japonés porque la crearon unos japoneses que se llama, que significa ese término teatro de papel. ¿Y de qué se trata este teatro de papel? Dice que se trata de contar de modo sencillo, contar historias para un auditorio que no sea muy numeroso, porque si nosotros vamos a hacer una presentación que miraron que es ese teatro como muy pequeño, entonces si lo hacemos muy numeroso, todos no van a alcanzar
a visualizar, ¿cierto? Dice, en los tiempos budistas japoneses utilizaban ilustraciones en papel. Entonces, así hacían conocer su historia, así hacían conocer su propia cultura a través de unos dibujos, unas ilustraciones que plasmaban en papel. ¿Qué tenían estas ilustraciones también? Ya tenían y estaban combinadas con textos que iban pasando en un teatrillo de madera artesanal llamado kamishibai, ¿sí? Entonces realizaron su teatrillo artesanal, plasmaron imágenes en otras narraciones, también colocaron letras, colocaron textos, sino solamente las imágenes, ¿sí? Entonces, ¿quién alcanza a leer aquí? Uy. ¿Quién alcanza a leer ahí? Muy borroso todo. Ah, entonces Profe, continúa. Vale. estrategia del Kamishibai. Los textos usados para esta técnica deben ser cortos, claros y sencillos. Pueden ser inventados o adaptados de narración más extensa. Por otro lado, las láminas deben adaptarse al tamaño de la estructura del Kamishibai. Los gráficos deben tener un buen tamaño que puedan ser vistos a cierta distancia. No todo lo que dice el texto puede plasmarse en las imágenes presentadas. Se debe decidir cuántas láminas se utilizarán, el contenido del texto y las escenas o personajes que se quieren destacar visualmente. Lo habitual es entre 8 y 13 láminas, pero no existe número máximo ni mínimo. Ahí no se ve, profe. Vale, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué nos dicen? Los textos para realizar esta técnica, para utilizar en esta técnica, deben ser unos textos cortos, deben ser unos textos claros y muy sencillos para el grupo de gente o para la población a quien nosotros vamos a realizar esta narración, ¿sí? Pueden ser inventados por ustedes o pueden adaptarlos de narraciones más extensas. Pero si yo digo, bueno, voy a realizar una narración, entonces que sea una narración muy propia de nuestro territorio. ¿Listo? Por otro lado, nos dice, ya sabemos que deben ser cortos, que deben ser claros, que deben ser sencillos, que los puedo inventar o los puedo adaptar de una narración que ya existe. Y aparte de eso, ¿cómo deben ser las láminas? Las láminas deben adaptarse al tamaño de la estructura del kamishibai. Porque si yo hago un kamishibai de este tamaño, yo no lo puedo hacer un dibujo más grande que el kamishibai, ni tampoco muy pequeñito que no se alcance a mirar. ¿Listo? Los gráficos deben tener un buen tamaño, un tamaño en el que nosotros, en el que se motive al niño, en el que se llame la atención del niño y de la niña por esos dibujos. Ustedes han de mirar y dicen, sí, a ellos les llama la atención el dibujo, les llama la atención los colores, ¿sí? Y tener un buen tamaño que pueda ser visto a cierta distancia. Si usted dice, bueno, yo voy a realizar el kamishibai como para 10 niños, entonces tiene que mirar más o menos la distancia en que debe estar entre el kamishibai con ese grupo de personas, ¿sí? No todo lo que dice el texto puede plasmarse en las imágenes presentadas. Es decir, yo no voy a escribir todo el texto en el kamishibai, sino ciertas partes. Por ejemplo, van a hablar de una narración y cuando dice, se quedó pensando. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos describir ese se quedó pensando o está pensando? ¿Cómo lo podríamos escribir?
¿sí? Podemos colocar como textos ciertos textos en el que involucre como al personaje. Si queremos lo podemos escribir, si no, no escribimos el texto, pero sí debe presentarse unas imágenes que estén narrando de manera secuencial el texto, el cuento que usted tiene, ¿sí? ¿Quién decide? Ustedes deciden cuántas láminas utilizarán para la narración del texto. Que no pase de las 12 láminas y tampoco que sean menores de las 8 láminas. El contenido del texto y las escenas o personajes que se quieran destacar visualmente. Entonces dicen, no, profe, es que nuestro cuento nos da como para más de 12 láminas. Pero ustedes pueden hacer, si gustan las 12, si gustan menos, y tratar como de reducir esa narración. ¿Listo? Mínimo, dicen, lo habitual es entre 8 y 12 láminas, porque no existe ni un número máximo ni un número mínimo de láminas. ¿Por qué no existe? Porque depende de la extensión de la narración que usted vaya a hacer. Ahora sí, nosotros dentro de esa narración encontramos que ¿cómo nosotros podemos dar a conocer? A través de unos mitos, a través de unas leyendas, a través de narraciones que ustedes, de fábulas, de narraciones que ustedes quieran crear, que ustedes dicen, bueno, no, nosotros queremos hacer esta narración, pero esta narración debe tener un aprendizaje, una enseñanza. Ah, no, entonces si tiene enseñanza, creemos una fábula. Pero dicen también, no, yo quiero dar a conocer un mito o una leyenda. Entonces vamos a mirar cómo son los mitos y las leyendas. Yesenia me levantó la mano. Hola, profe, buenas tardes. Hola, mija, buenas tardes. Profe, la verdad es que no sé si soy yo, pero tengo como mucha autoridad con la nota. La verdad no sé si no nos estamos dando a entender o no nos estoy dando a entender lo que quiere las guías, que es que las notas están saliendo demasiado bajas, y uno se participa y se esfuerza para unas notas como que tan bajas. No hay tema que está explicando, pero es que la verdad es que uno se desanima de esa manera, profe, la verdad. La conectividad me dice, ¿se escucha muy baja la voz? Se escucha El muy tema, baja profe, la... es que está... Ah, ya. ¿Sí? ¿Ya, profe? Ya, mija. Es que la verdad es que yo me siento como que muy insatisfecha con el tema de las notas, profe, porque uno da todo de uno, uno investiga uno todo y la verdad están saliendo unas notas demasiado bajas. No sé si nosotros no estamos, pues yo no estoy comprendiendo las guías, la verdad no sé, profe, pero o sea, uno Bueno. se desmoraliza, la verdad. Vale, Entonces, ¿para qué listo. podemos Ahorita decir? continuamos con la socialización, con la presentación de este tema y al final retomamos lo que tú acabas de mencionar, pero sí, por favor, no nos salgamos del hilo de lo que estamos. ¿Listo? Ahora, volvemos con la situación de las fábulas, de mitos y leyendas y yo quiero realizar esta estrategia. Entonces, ¿qué son mitos y qué son leyendas para que nosotros lo tengamos claro? ¿Listo? ¿Qué son mitos? ¿Quién me colabora con la lectura? Profe, yo. Listo, muchas gracias. Mitos. Los mitos son narraciones que expresan las ideas ancestrales de un pueblo acerca del mundo en el cual vive, surgieron para que dichos pueblos lo puedan dar una respuesta a cuestiones que les resultaban inexplicables. Leyendas. Es una narración sobre hechos sobrenaturales y naturales, o una mezcla de ambos que se transmite de grabación en generación, de forma oral o escrita. Se ubica en un tiempo y lugar similar al de los miembros de una comunidad
lo que aporta cierta veros- verosimilidad al relato. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué nos dice que son los mitos? Los mitos son narraciones que expresan esos mitos, ideas ancestrales de un pueblo acerca del mundo en el cual se vive. Surgieron para que dichos pueblos le puedan dar unas respuestas a cuestiones que les resultaban inexplicables. Por eso se crearon los mitos. Un ejemplo de mito que ustedes tengan de su territorio. La tunda. La tunda. Narranos un poquito de la tunda, por favor. ¿Quién se sabe la historia de la tunda? Profe, La pues lo tunda. que La leche. La tunda, cualquiera de las dositas. Otra, profe, ¿cómo se formó el oro? Eso, entonces, ¿quién nos puede contar algo de cómo se formó el oro? Profe, lo que me contaron que supuestamente había una vez un indígena que vivía en una montaña, y él miró al sol, pues que como es amarillo y todo, él se hizo pues una resoltera, una cauchera, como se dice por acá, y subió a la montaña más alta, llevó piedra, y cuando llegó a la montaña más alta empezó a tirarle al sol, y ahí supuestamente a lo que le pegaba caían pedazos del sol al agua, y ahí supuestamente se formó el oro. Pues ese pues es un mito, muy eso bien, es miren. lo que yo sé. Muchísimas gracias. Miren qué lindas estas experiencias y qué lindo tener este conocimiento. Y son diversas y dicen, mira, esto es lo que nosotros sabemos de cómo se creó el oro. Y son respuestas que a veces resultan y le dice un niño, y sí, es así, hasta uno mismo dice de dónde sale el oro, ¿no? ¿Por qué es el oro? Entonces dicen, miren esa relación que dan, esa historia que se da, esa cultura que estamos perviviendo, esas historias que tenemos nosotros, que queremos fortalecer, que queremos dar a conocer y que nosotros lo vamos a hacer, ¿cierto? Entonces, eso dice que esos mitos surgen desde los pueblos, de lo que ustedes están dando a conocer en este momento. Muchísimas gracias. La leyenda. Las leyendas es una narración sobre hechos sobrenaturales y naturales, o una mezcla de los dos, que se transmite ¿de qué? De generación en generación. Entonces a nosotros desde la infancia nos han dado a conocer mitos, nos han dado a conocer leyendas, y a partir de qué sale, de un hecho sobrenatural o de un hecho natural. ¿De qué manera lo hemos aprendido? ¿De forma oral o de forma escrita o de las dos formas, cierto? ¿Dónde se ubica? Se ubica en un tiempo y lugar similar al de los miembros de una comunidad. Entonces nos han contado leyendas y decimos, bueno, en este territorio tenemos varias leyendas. ¿Y qué aporta esta cierta veracidad en el relato? No podemos decir que en su totalidad la leyenda sea cierta o que no sea cierta, ¿sí? Ustedes conocen, me imagino que sí conocen leyendas. ¿Qué leyendas han conocido ustedes? El del sol y la De luna. brujas, de cuna. Muy bien, a ver, ¿por qué no nos comparten una leyenda? Profe, el del sol y la luna cuentan que en tiempos atrás el sol y la luna eran novios. ¿Eran qué? Y pues eran novios. Ah. Y que por algo, por una desobediencia, los separaron y por eso el uno sale en la mañana
y cuando ya el sol va a retirarse, el otro sale en la noche y cuando se ven, por eso es que existen los eclipses o algo por el estilo. Una leyenda que me han contado, ¿no? Ah, miren, esas leyendas de bonitas y leyendas que chocan tal vez con esta realidad y dice, bueno, el sol, la luna, un eclipse y entonces si se hacen novios tales personas o si se hacen novios o se emparejan, puede salir esto como resultado, ¿sí? Entonces lo podemos tomar como aprendizaje, porque dice, bueno, de resultado de esa unión tenemos tal cosa. Si pudo hacerlo la luna, lo pudo hacer el sol, tuvieron un eclipse y se generó un gran eclipse y podemos crear historias, hacer que el niño o la niña también investigue, también cree y también realicen ustedes esa literatura infantil desde el propio contexto, ¿cierto? ¿Quién tiene otra leyenda que nos comparta? No. Profe, la leyenda de la tunda, una pequeña partecita que me contaron por ahí mis ancestros. Que la tunda es un espíritu maligno que se convierte a veces en las personas que uno quiere, puede ser en el papá, en la mamá, en un hermano, pero la diferencia es que cuando es la tunda tiene una pata chueca o una pata de molinillo que le llamamos acá normalmente. Entonces así nos podemos dar de cuenta si es la tunda o es nuestro ser querido. Ah, vale, María, muchísimas gracias. Miren esas historias, estas leyendas, estos mitos que ustedes dan a conocer desde su propio territorio. Ustedes están conociendo, conocen historia y podemos nosotros plasmar esa historia que nosotros tenemos, la podemos plasmar y darla a conocer. Y así generar esa literatura infantil, generar esa oralidad, generar estos espacios de lectura, de escritura desde el conocimiento propio, ¿cierto? Ahora sí, para que ustedes tengan como más claridad sobre cómo narrar cuentos con esta técnica de Kamishibai, les voy a ustedes a proyectar un video. Muchos de ustedes se preguntarán cómo aparecen las nubes en el cielo, de dónde salen y quién se encarga de fabricarlas. Escuchando muy atentamente este cuento, conoceremos las aventuras y desventuras del señor Nimbo, el fabricante de nubes. El trabajo del señor Nimbo consistía en fabricar nubes con su máquina y repartirlas por el mundo con su bicicleta voladora. Cuando alguien le preguntaba desde cuándo tenía ese trabajo, el viejo señor Nimbo se paraba a pensar y contestaba, pues, ¿desde siempre? Dentro de lo que hemos llamado otras formas de contar, se encuentran los Kamishibai, teatro de papel o drama de papel. Cuentan que hacia el 1930, cuando fue la crisis mundial, los vendedores de golosinas iban de pueblo en sus bicicletas y detrás llevaban estos hermosos teatritos. Dicen también que tocaban sus carracas para hacer que los niños se acercaran a comprar caramelos. Dicen también que mientras más caramelos compraban, más cerca podían estar de este teatrito. Más o menos en la época de la Segunda Guerra Mundial se relacionó mucho los Kamishibai en una forma de difundir temáticas vinculadas a la guerra, y es por eso que una vez finalizada la guerra se intentó difundir como una herramienta de paz y de amor en todo Japón. Detrás de cada una de las láminas encontrarán la numeración y el texto en diferentes idiomas. Al ser una lectura en voz alta, es necesario que
Preparen esta lectura una y otra vez hasta que se sientan seguros y por sobre todo que disfruten lo que están contando. Si bien el Kamishibai es una forma maravillosa de ejercitar la lectura en voz alta, también podemos ejercitar la escritura creativa. Con estas láminas blancas les invito a contar y escribir sus propias historias. ¡Chao! Listo. ¿Qué podemos rescatar del Kamishibai? ¿Cómo nosotros miramos cómo se cuentan, se hacen esas narraciones? ¿Qué destacamos? Profe, en esa narración podemos rescatar el tono de voz, cómo ella lo quiere expresar, también que está muy segura de lo que dice y cómo lo dice. Y las imágenes van hablando por sí solas, porque a veces uno no logra entender lo que la persona le dice, pero uno se va, a medida de las imágenes, se va metiendo al rol del cuento y lo puede entender de manera más fácil, teniendo en cuenta también que nuestros niños, su atención es más o menos por 5 minutos, entonces las imágenes es una ayuda muy importante, ya que ellos aprenden también mucho de manera visual. A ellos les gusta mucho mirar imágenes, televisión, cosas así. Eso es lo que puedo rescatar. Listo, muchísimas gracias. ¿Se utilizaron otros instrumentos para contar esa narración? ¿Qué instrumentos se utilizaron mientras se realizaba una narración? Cuando estaba haciendo una narración y estaba en una parte en la que empezó a hacer sonar, que aquí los miramos. Diferentes sonidos, como tocar. Muy bien, encontramos diferentes sonidos, ¿cierto? Cómo tocar esos instrumentos. ¿Qué pasa con estas estrategias? Que así logramos captar más la atención. Y nos dice nuestra compañera, habían imágenes que hablan por sí solas. Y a medida que esas imágenes van pasando, yo voy haciendo mi narración, ¿sí? Entonces, van pasando las imágenes, voy realizando mi narración. ¿Hubo necesidad de escribir texto dentro de ese Kamishibai? ¿O no hubo necesidad? No, profe, no hubo necesidad. Muy bien, no hubo necesidad porque, como mencionó la compañera, esas imágenes hablaban por sí solas. Y también la narración que hacía la profe, hacía una narración a medida que a medida que van pasando las imágenes. Y esa narración se la hizo de manera muy secuencial, ¿sí? Hasta ahí tenemos clara esa técnica del Kamishibai, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos pide la guía de actividades y rúbrica de evaluación? La tarea 4, diseño de una propuesta pedagógica. Si nosotros ya escuchamos toda esta orientación comenzamos con la literatura infantil desde nuestros territorios, porque es importante dar a conocer, porque es importante esa literatura infantil en el territorio y desde el territorio. ¿Qué puedo yo generar? ¿Qué puedo yo crear? Nos dimos cuenta que nosotros somos creadores de narraciones, de textos, de historias, a partir de nuestros contextos y a partir de otras situaciones nosotros podemos crear, nosotros podemos producir y nos damos cuenta que tenemos toda esa capacidad para realizar estas acciones y vamos a mirar qué nos pide esta guía. ¿Listo? ¿Qué nos pide la guía? Diseño de propuesta pedagógica.
Y ese diseño de propuesta pedagógica, saben el puntaje que tiene, es, el tipo de esta actividad es de grupo colaborativo. Por eso se hizo como, y se inició con ese video sobre el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. Estamos en el momento de la evaluación intermedia, un puntaje máximo de 120 puntos, cuando se entrega esta actividad el domingo 14 de mayo. Entonces, ¿qué esperamos conseguir? ¿Qué resultados nosotros esperamos conseguir con esta actividad? ¿Quién me colabora ahí? Se ve borroso, profe. Sí, mira, borrosa. Ah, la Sí, conectividad. profe, quedó borroso. Vale, muchísimas gracias. ¿Qué nos pide? Diseñar una propuesta pedagógica pertinente usando como centro un texto literario y la técnica del Kamishibai para realizar una lectura en voz alta. ¿Qué vamos a evidenciar? Correlación entre las actividades que conforman una propuesta pedagógica y adecuado al contexto educativo. ¿Sí? Entonces, una propuesta pedagógica está orientada desde nuestro contexto. En esta parte, pues desde nuestro contexto en el que nosotros estamos, pues ya realizando nuestras actividades. ¿En qué consiste esta actividad? Consiste en leer detenidamente los textos propuestos en la unidad 3. Me imagino que ustedes ya han estado juiciosos y juiciosas leyendo estos textos que se han propuesto. Y explorar libros de literatura infantil. ¿Sí? ¿Qué tanto trae estos textos propuestos en la unidad 3? Nos habla de literatura, nos habla cómo nosotros podemos crear ese teatrino, esa técnica del Kamishibai, cómo nosotros la podemos elaborar, qué orientaciones nos da también para crear este teatrino. ¿Listo? Ahora, a partir de las exploraciones realizadas y las comprensiones alcanzadas, elaborar, cuando nosotros ya hacemos una lectura muy juiciosa de estos textos que están propuestos, a partir de esas exploraciones, de esa comprensión que nosotros obtuvimos de esa lectura juiciosa, vamos a elaborar un Kamishibai. Y vamos a implementar la mediación, esta vez con un grupo de niños y de niñas. ¿Sí? Entonces vamos a realizar mediación, pero ya con un grupo de niños y niñas. ¿Por qué? Porque nosotros a quién le vamos a presentar nuestro Kamishibai, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué impacto. Dígame. El internet no me dejaba escuchar, recién estoy como restableciéndome la conexión para que no escuché bien lo que explicó anteriormente. Ah, vale. Igual no se preocupen que nuestra coordinadora siempre comparte los videos de grabación, pero sin embargo le voy a volver a repetir en qué consiste esta actividad, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste la actividad? Leer detenidamente de manera responsable los textos que se propusieron en la unidad número 3. Y explorar libros de literatura infantil, sobre todo pues se aconseja que esos libros de literatura infantil sean que tengan que ver con nuestro territorio, con nuestra cultura, con nuestra identidad, con todo lo que nos ayuda a fortalecer y dar a conocer lo que nosotros tenemos como territorio. A partir de las exploraciones realizadas, y las comprensiones que ustedes ya hicieron con esa lectura de texto, vamos a elaborar un Kamishibai. Cuando lo elaboremos, vamos a implementar esta mediación, pero ya con un grupo de niños y niñas. ¿Sí? Entonces ya vamos a elaborarlo con ese grupo de niños y niñas. Posteriormente vamos a diseñar una propuesta de mediación literaria en donde vamos a articular la literatura y otros lenguajes artísticos de la infancia. Ya posteriormente les voy a explicar cuáles son esos lenguajes artísticos de la infancia. Y terminamos realizando un proceso de análisis
de la experiencia que tuvimos al realizar y al aplicar esta estrategia del Kamishibai, contando historias, realizando narraciones, contando un mito, una leyenda, una fábula, o adaptando o contando una narración, puede ser propia o de alguna obra literaria infantil. ¿Listo? Hasta ahí todo claro, ¿cierto? En cuanto al tema y en cuanto al curso. Ahora. Profe, una pregunta. Dígame, hija. Profe, una pregunta. ¿Es necesario que la lectura, o mejor dicho, el escrito, sea, digamos, hay lecturas infantiles que se basan solamente de imágenes? Lo digo porque cuando realizamos ahora la lectura del cuento con algunos niños, lo realizamos en un ambiente donde había libros infantiles. Y después que terminamos de realizar esa lectura, hubo un niño que se interesó por un libro y él mismo hizo su lectura a partir de las imágenes y por secuencia, ¿no? Y él mismo fue redactando su historia. Entonces, por eso le pregunto que si lo podemos hacer, escribir o por medio de imágenes. Verán, lo bonito de esta técnica, y qué bueno que haya preguntado, haya realizado esta pregunta tan pertinente. Lo bonito de esta técnica es que nos permite a nosotros realizar narraciones a través de imágenes. Por eso decía en la presentación anterior, no necesariamente debe ir un texto. Y en el ejemplo anterior que nosotros miramos también, no había texto, había una lectura a través de imágenes, ¿sí? Entonces, si ustedes van a contar, pueden hacer la narración y posteriormente ir pasando las imágenes mientras realizan la narración, ¿sí? Si usted dice, bueno, vamos a hablar desde la marimba y tienen la facilidad de llevar una pequeñita y hacer un sonido mientras ustedes están narrando, si el tema tiene que ver, por ejemplo, con el baile o con la música autóctona de allá, perfecto. Sí, pero si usted dice, no, mis imágenes van a ocupar toda la lámina, que no me va a permitir realizar texto, no, si gustan no hacen el texto. ¿Listo? Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta? Identificar las fechas de inicio y finalización de la... Dígame. Clausi, ¿cómo está? Profe, lo que pasa que tengo que llevar, para que me haga un favor, profe, lo que pasa que tengo que llevar a la niña a crecimiento y desarrollo. Ahorita me llamaron en el hospital para que me expuse un momentico, profe, antes que llegue. Vale, mija, no se preocupe. Gracias, profe. Bueno, con todo el mundo, con todo el gusto, Clausi. Listo, entonces, en el entorno de información inicial nos pide identificar fechas de inicio y finalización de la actividad. ¿Listo? Revisemos correos electrónicos, donde van a estar los grupos tutoriales. Soliciten los CIPAS. Cuando ustedes necesiten información, orientación, soliciten CIPAS. Y vamos a trabajar como grupos colaborativos, como se ha venido mencionando anteriormente. ¿Sí? En el entorno de aprendizaje. ¿Qué nos pide en el entorno de aprendizaje? Tenemos que leer muy detenidamente los textos y mirar esos videos informativos que corresponden a esta unidad y que servirán como insumos para esta tarea. Por ejemplo, aquí hay videos donde ustedes les orientan, les explican cómo elaborar un kamishibai, qué materiales ustedes, si gustan, pueden utilizar para realizar este teatrino. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos pide? Miren qué nos pide. Entregar un documento donde se evidencie lo siguiente. Entonces, ¿qué nos solicita? Desarrolla el formato de elaboración de la actividad. Ese formato fue enviado a su correo electrónico, donde están las indicaciones detalladas de los elementos que se espera se pueden evidenciar en el desarrollo de esta tarea. Esto va por dos partes. Entonces, la primera parte es desarrollar ese formato, ¿cierto? La segunda parte
es el análisis de la experiencia y de los aprendizajes de este curso a través de ese formato que se propuso. Entonces, ustedes tienen el formato y en la segunda parte del formato van a realizar un análisis. ¿Qué más nos pide? Fotografías. ¿Qué vamos a evidenciar en las fotografías? La experiencia desarrollada. No voy a evidenciar fotografías de cómo realicé el Kamishibai, sino las fotografías de la estrategia que ustedes aplicaron. ¿Listo? Evidencias de trabajo grupal. Deben entregar un trabajo en formato Word. Lo van a subir a su campus. Evidencia una elaboración artesanal de su Kamishibai. Hay una planeación, hay una ejecución de esa experiencia literaria con un grupo de niños y posteriormente el análisis reflexivo de esta experiencia mediada. Entonces, nuevamente les vuelvo a leer, estos tienen todas las guías de actividades, tienen unos lineamientos para la elaboración de las evidencias de aprendizaje a entregar. Entonces, ¿cuáles son? No se preocupen, Nilsson, si lo saca el interés. ¿Cuáles son? Realizar una lectura reflexiva de estos documentos, ¿cierto? Entonces vamos a realizar una lectura muy reflexiva de los documentos que nosotros hemos propuesto. Siguiente, vamos a argumentar con aportes el desarrollo de esta actividad. Entonces cada estudiante hará su aporte, cada integrante del grupo. El estudiante se encargará de entregar el producto solicitado en el entorno que haya señalado el docente. Entonces nosotros subimos a nuestro campus virtual el documento. ¿Listo? Ahora, ¿qué nos pide? Y aquí sí les pido el favor que sean como muy cuidadosos. Nos pide entregar un producto. Antes de entregar el producto, debo revisarlo. ¿Y qué reviso? Que cumpla con todos los requerimientos que se señalan en esta guía. Entre ellos está cumplir con todas las normas APA. ¿Sí? Otro. En cualquier caso, cumpla con las normas APA, con las normas de referenciación y evite un plagio académico. ¿Cómo nos podemos apoyar? Revisando nuestros productos escritos que están mediante la herramienta Turnitin que se encuentra en el campus virtual. Ahora mire, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Eso nos da unos criterios de evaluación como todas las guías de todos los cursos. Primer criterio, elaboración del Kamishibai y escogencia del texto literario. Segundo criterio, debe tener una propuesta pedagógica literaria. Tercer criterio, un análisis de la experiencia como mediación, como mediador docente. Esa mediación la haremos con la técnica del Kamishibai. Un cuarto criterio, ¿qué aprendizajes obtuvo? ¿Qué conclusiones obtuvo? Y un quinto criterio, aspectos formales de presentación del documento, en el que se mira ortografía, en que se mira redacción, en el que se mira referencias, en el que se mira normas APA. Todo esto nos pide nuestra guía de actividades como en todas las guías, ¿sí? Ahora, nosotros ya tenemos un resultado de aprendizaje y en esa guía de actividades nos hablaba sobre unos lenguajes artísticos, ¿sí? ¿Cuáles son esos lenguajes artísticos? ¿Quién me colabora? ¿Qué son los lenguajes artísticos? Con la lectura. Yo no escucho. Puede ser la música, dijo que podíamos llevar una marimba, Muy algún bien. instrumento que nos pudiera ayudar. Muy bien. Si usted quiere apoyarse con algún instrumento, lo pueden hacer, ¿sí? Entonces, ¿en qué se convierten estos lenguajes artísticos? En una herramienta imprescindible en la escuela cuando se trata de ¿qué? De ayudar a los niños y a las niñas
a desarrollar un pensamiento libre, creativo. ¿A través de qué? Del descubrimiento. Entonces, cuando ustedes están con ese rol de mediadores, cuando ustedes están narrando, cuando ustedes están utilizando diferentes herramientas, diferentes estrategias, vamos a ¿qué? A desarrollar un pensamiento libre, un espíritu creativo y a través les vamos a enseñar a descubrir, ¿sí? ¿Qué más van a desarrollar? Aprender a ¿qué? A experimentar, a crear y a aprender. Que estos lenguajes artísticos nos damos cuenta que van muy de la mano con nuestras actividades rectoras, ¿cierto? Ahora, ¿cuáles son las actividades rectoras? Ustedes saben cuáles son las actividades rectoras. ¿Quién me nombra las actividades rectoras? El juego, el arte, la recreación, exploración del medio y literatura. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora, esas son las actividades rectoras. ¿Nos damos cuenta que va dentro de estos lenguajes artísticos? Sí, ¿cierto? Porque nos ayuda a desarrollar pensamiento, nos ayuda a descubrir, nos ayuda a desarrollar ese espíritu creativo, a ser seres creativos, nos ayudan a experimentar, a crear, a jugar, a aprender. ¿Qué más nos dicen los lenguajes artísticos? La comunidad educativa, hoy en día, estamos viviendo unos tiempos muy apasionantes de debate sobre cómo queremos que sea la escuela en este siglo, ¿sí? ¿Cuál es el modelo educativo que hemos de construir juntos? ¿Qué modelo educativo nosotros queremos crear? ¿A través de qué? De estos lenguajes artísticos. ¿Qué nos dicen muchos autores, muchos expertos de toda esa pedagogía, de toda esa experiencia? Todos ellos coinciden en que la creatividad debe ser un ¿qué? Un pilar muy fundamental en el aprendizaje, junto con la innovación. ¿Y cómo nosotros somos creadores? ¿Cómo nosotros vamos a innovar? A través de estas experiencias que nosotros tenemos, ¿sí? Dice, la creatividad está bien que la reconozcamos, pero debemos tener en cuenta que hay unas herramientas para fomentar esta creatividad. Lo que ustedes están fomentando, esa creatividad, que hemos tenido siempre al alcance, que es lo que mencionaba nuestra compañera, que están dentro de unas áreas artísticas, que puede ser a través de la música, que puede ser a través de la danza, que puede ser a través de las artes visuales, que puede ser a través de las artes plásticas, ¿sí? Entonces, ya sabemos cuáles son los lenguajes artísticos, ya sabemos cuál es el resultado de aprendizaje y ya sabemos qué es lo que queremos crear. Ahora, empezó a llover durísimo. Entonces, si nosotros ya tenemos una guía de actividades, una rúbrica de evaluación, estudiémosla, trabajémosla como nosotros queremos, cómo debemos trabajar, ¿sí? Realicemos estos productos con toda la conciencia, con toda la responsabilidad que esto debe tener. ¿Listo? Ahora, ustedes tienen unos horarios de encuentros, unos horarios de atención. Solicitemos, como hemos solicitado, esos espacios como grupo colaborativo. ¿Cómo podemos fortalecer esta actividad? ¿Listo? ¿Alguna pregunta referente al tema que estamos mirando en este momento? Bueno. Disculpe, Ahora profe, sí. buenas tardes. Buenas tardes, Paula, ¿cómo está? Lo que pasa, profe, que recién pude ingresar a clase, para si de pronto manda el video para mirar la explicación. Sí, mija, no se preocupe que la universidad revisa los videos y posteriormente ya les comparte al correo electrónico. Sin embargo, esta presentación se las envío a través de un PDF, ¿vale? Bueno, muchas gracias, profe. Vale, con todo el gusto. Y como grupo colaborativo,
solicitan estos espacios como encuentros CIPAS y hacemos la atención como encuentros CIPAS. ¿Listo? Si tienen alguna duda para el desarrollo de estas actividades. Ahora sí. Referente a lo de las notas, la desmotivación, ¿alguien? Dígame. Zuli. Le iba a preguntar, en esta actividad pues se puede hacer el uso digámoslo, del mito que usamos en la actividad 3. Sí. Para realizar excelente. esa mediación con los niños. Sí, si ustedes gustan, Bueno. la pueden realizar. ¿Listo? ¿Tienen alguna otra pregunta Bueno, referente a esa profe, actividad? muchas gracias. Con todo el gusto. ¿No? Bueno. Ahora sí, voy a hacer el llamadito a lista. Porque ya estamos cortos de tiempo, estamos como a 5 minutos. Me dicen presente, por favor, me colaboran quien